Y también en temas migratorios. A pesar de que la cifra de deportados en la administración de Trump es menor a la del que hubo en el mandato de Obama, el perfil de los repatriados en la actualidad es bastante distinto. Veamos cómo. A la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se temía que las medidas contra los migrantes que tomaría la nueva administración se traducirían en deportaciones masivas. Sin embargo, hubo una sensible disminución con respecto a la administración de Obama, quien de enero a julio de 2016 había deportado a 70,000 connacionales. Sin embargo, seguimos teniendo estas 50,000 deportaciones que corresponden ahora no a estos que en el intento de entrar a Estados Unidos los regresan, sino a gente que lleva más tiempo viviendo en Estados Unidos, gente que no está necesariamente en la frontera, sino al interior de los estados en la Unión Americana, y creo que eso nos tiene que dar una reflexión distinta, una reflexión profunda sobre el tipo de deportación que estamos teniendo. Ahora la persecución se centra en los migrantes que ya se encuentran establecidos, personas que tienen más que perder al ser deportadas, y el agresivo discurso de la administración Trump ha logrado disminuir los intentos de cruzar la frontera. A diferencia de lo que pasaba con Obama, en donde el 85% de estos deportados eran personas que en el intento de entrar a Estados Unidos los regresaban, hoy estamos viendo que ese intento ha disminuido un 60%, es decir, la gente debido al lenguaje agresivo de Trump, etcétera, pues no está intentando cruzar la frontera como lo intentaba hace un año con Obama. Las personas deportadas se encuentran con un nuevo problema al llegar a sus lugares de origen, pues ya no cuentan con el mismo arraigo. En este escenario, el reto es grande, pues se debe buscar la estrategia integral que permita que los repatriados puedan volver a sentirse en casa. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.